Encuentro de Epistemología del Ser Humano y la Paz Viviente. Wolfgang Dietrich, investigador de paz y politólogo, catedrático de la UNESCO y director del programa de maestría en estudios de paz de la Universidad de Innsbruck. Las muchas paces de la convivencia individual relacional. Interesante ayer y teníamos un comienzo fulminante en este día y me gustaría, bueno, yo tengo la oportunidad de relacionarme a todas las ponencias de ayer y quisiera continuar en español, pero como todo ya está preparado por el live stream en inglés, yo no voy a dirigirme a ustedes en su lengua, pido su perdón y voy a cambiar al inglés ahora. So again, in English, good morning. De nuevo, en inglés, buenos días. Mi tema es convivencia, ego, equipo y comportamiento en temas dentro de la transformación de los conflictos, que me da la posibilidad de poderme relacionar con todas las temáticas del día de ayer. Básicamente voy a estar hablando sobre estos temas dentro de un trabajo aplicado al conflicto y cómo preparamos a las personas para este tipo de trabajo dentro de nuestro programa en la Universidad de Innsbruck, que tiene una cierta reputación dentro de didácticas innovativas debido a lo que queremos crear y a lo que queremos educar, y lo que queremos es educar a personas que hagan trabajos aplicados al conflicto. Así que voy a iniciar desde lo que escuchamos ayer, especialmente dentro de la presentación de Henry, y pienso que lo que él hace es impresionante. Estaba muy impresionado con su presentación y creo que lo que él hace es básicamente una transformación ilícita del conflicto. Esta transformación ilícita viene de una investigación de paz en Norteamérica, tal vez el mejor trabajo hasta ahora en el mundo, y alguien que también es bastante popular aquí en Colombia, John Paul Lerga. Y me refiero a este tipo de trabajo porque nos da un primer entendimiento de qué es nuestra meta y objetivo en Innsbruck. Y por el otro lado, nos da un entendimiento en general del trabajo en conflicto. Su definición oficial de esta palabra, el legitivo, ¿qué es esa palabra? Si miramos en un diccionario no vamos a encontrar esa palabra y los que hablan en nativo dicen que es esa palabra, eso no existe. Sí, es una palabra artificial que John Paul generó en los 90s y esta sería la definición literal que tomé de hecho de su libro de 1995. Pero el punto principal para entenderlo, y aquí creo que en Colombia entienden esto bastante bien, es que nosotros no presumimos que el trabajador dentro del conflicto sea el experto del conflicto. Siempre presumimos que la energía transformativa de un conflicto puede ser únicamente encontrada dentro de la relación de las distintas partes. Y es el trabajo de estas partes de transformar o encontrar opciones alternativas de encuentros dentro de sus vidas. Por lo tanto, un experto es una persona que no se involucra él o ella dentro de las relaciones de las partes. Así que entonces, ¿qué es el trabajo de conflicto? Este trabajo es, y hemos aprendido esa gran lección ayer dentro de la presentación de Henry, es una persona que tiene la capacidad de proveer un marco para estos encuentros, porque las partes son personas que tienen problemas serios entre ellos, se odian entre ellos y se quisieran matar entre ellos y que han cometido atrocidades. Y bueno, no tengo que comentar eso acá en Colombia, pero estas son las partes. Ahora, el trabajador del conflicto dentro de este entendimiento es aquel que dice: mientras vamos a crear un espacio donde se pueden encontrar y pueden jugar entre ustedes, pueden mirarse entre ustedes y pueden intentar encontrar distintos estilos
Voy a mencionarte varias veces, Carlos, y podemos buscar distintas formas de comunicación, distintas formas de señales que nos enviamos entre nosotros con el fin de poder sentir después de esto un poco más cómodos entre ellos. Esto es muy importante entenderlo dentro del trabajo de paz. Y desde que yo llegué hace como una semana acá a Colombia, se me ha preguntado 10 veces: tú eres un investigador de paz, así que ¿cuál es tu solución? ¿Cómo crees que podemos resolver el conflicto acá en Colombia? Y yo solamente puedo referirme a un conocimiento antiguo indio, donde dice: incluso el viaje más largo debe iniciar con un solo paso. Yo no tengo la respuesta, no tengo ni idea de cómo resolver el conflicto colombiano, ni siquiera sé cuál es, no sé en este momento todavía qué es Colombia. Esto solamente es una idea, y también para ustedes los colombianos, y para todo el país, y para todas las relaciones y lo demás, hay que entenderlo. Así que no lo conozco, así que debemos de ser un poco más humildes y tomar un primer paso, y por ejemplo enfocarnos en qué es lo que no es tan cómodo y qué no está bien en la relación entre el tú y el yo. Y las personas que trabajan en el conflicto son personas que generan ese marco para que permitamos que las distintas partes se puedan explorar. Diciendo esto, lo siguiente que debo de mencionar sobre los trabajadores del conflicto licitio es que este tipo de trabajo o este tipo de actividades requieren muchas habilidades que esas aproximaciones descriptivas. Descriptivo es que aprendemos ciertas cosas, aprendemos cómo manejar una máquina y simplemente se hace. Eso es bastante fácil. Eso es lo que las universidades generalmente hacen. Educan a las personas para que puedan manipular ciertos aspectos de una máquina. La transformación elucidativa del conflicto requiere cualidades dentro de una persona que permitan que esa persona pueda conectarse con las partes en todos los aspectos de las gamas, en todos los espectros de la realidad humana y las condiciones humanas. Y de nuevo vuelvo a Carlos, menos mal te sentaste frente a mí, Tú siempre me vas a acordar de estos temas. Y esto requiere mucho más que el conocimiento intelectual, requiere mucho más que simplemente conocer las cosas. Por supuesto lo incluye, pero requiere mucho más. Así que la pregunta es cómo relacionarnos en todas estas otras realidades del encuentro humano. Acabamos de escuchar esta presentación fantástica que nos hacen. Imagínense que ustedes tienen que vivir en un aspecto que todos estamos acostumbrados y hay otra persona que no la puede tener. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos con ellos? Y generalmente no tenemos conciencia de que hay una persona que no la tenga. Así que en nuestro programa tratamos de capacitar en esto. Lógicamente se tienen en cuenta todos los aspectos cognitivos y racionales, pero también hay que tener en cuenta todos los otros aspectos de la gama de las relaciones humanas. Pensamos cómo podemos desarrollar el currículo y frente a esto, porque lo que sabemos y lo que hemos aprendido es que la presencia del trabajador del conflicto, de nuevo me refiero a Henry, la mera presencia de este trabajador del conflicto en el lugar cambia la situación. Así que si todos sabemos esto, cuando sentimos que estamos siendo observados, a pesar de que el observador no haga nada, inmediatamente hay un cambio del comportamiento. Así que debemos de tener conciencia frente a esto, porque debemos de saber de dónde tomamos lo correcto y cómo nos involucramos cuando tenemos que manejar temáticas de otras personas, porque el trabajo del conflicto nunca puede serse neutral, porque si se es neutral nunca va a haber impacto. No, tu presencia ya genera un efecto, por lo tanto ya debemos de tomar una parte con todos y significa que trabajamos para el beneficio de todos los que están involucrados, que a veces no es fácil porque algunas de las personas son horribles, han hecho cosas terribles, así que no podemos tomar el lugar del trabajo, pero tratamos de enfocarnos en la relación. ¿Cómo puede sostenerse esa relación? ¿Cómo puede hacerse que esta relación se balancee y se cambie? Ahora, hablando de nuevo, es tu turno, vas a estar maravillado. Tengo que referirnos a tu amigo Albert. Y solamente quiero invitarlos a que tomen esta dualidad de las partículas de ondas, y creo que todos han aprendido esto en la universidad o en el bachillerato. Simplemente es recordar qué es esto y lo que Alberto dice en cuanto a la mecánica cuántica de esto.
Lo interesante realmente acá es que tenemos objetos que pueden ser ondas. No es que puedan ser, son ondas, pero también son partículas simultáneamente. Y lo que son depende de la perspectiva del observador. ¿Verdad? Eso es correcto. Así que con esto, y en primera instancia, dentro de la mente convencional humana, esto se vuelve un reto. Porque parece ser una contradicción. Esto es un poco raro, ¿cierto? Realmente no se puede como entender del todo. No sé cuántos han tenido que luchar con esto y generalmente hay algunos profesores que se ponen felices viendo al estudiante luchando en esa dualidad. Así que tómenlo como una metáfora. Y al final tal vez podamos ver que es mucho más que una metáfora si hablamos de paz y trabajo con el conflicto. Y ahora voy a cambiar un poco más. Esto es para Mark, que no está aquí en el momento. Pero a él le encantaría que yo me refiera a Martin Buber, quien es el fundador de esta dualidad de la relación individual. Y acá podemos aprender algo bastante importante. Y de nuevo, recuerden lo que acabamos de escuchar hace unos minutos. A través de las personas, esa persona se vuelve un yo. Yo soy porque tú eres. He escuchado mucho sobre la filosofía de la colegiatura en los últimos 2 días. Así que la pregunta acá es, ¿qué es un individuo? ¿Será que un individuo es realmente un individuo o será que es un individuo porque es relacional? Esto tiene mucho que ver con nuestro entendimiento de la paz. No tengo el tiempo hoy, no se me invitó para hablar de las muchas paces, pero la paz comienza de la presunción de que la paz es construida dentro de las mentes del ser humano, como lo menciona la UNESCO, dentro del preámbulo de su constitución. Por lo tanto, la paz debe ser una palabra plural. Las paces. Es fácil decirlo en español, en inglés no es tan fácil. Pero Martin Buber se acerca mucho a esto. Él dice, yo soy porque tú eres. Y ese es el fundamento para todo lo que más adelante sería llamado psicología humanística y también el principio principal de los estudios de paz. El punto acá es en qué estamos interesados, cuál es nuestro objeto de interés. El objeto de interés es la relación. Si bien es cierto que la conciencia, esto es otra palabra que debemos de tener en cuenta, la conciencia del ser significa que necesito que tú, con el fin de poder entender, de generar un entendimiento dentro de mí, y por lo tanto la paz se vuelve un tema de relaciones. No hay una persona pacífica, individual y aislada en el mundo. Es todo sobre nuestras relaciones y cómo nos relacionamos entre nosotros. Así que el principio de esa filosofía de la dialecta dibuja un triángulo del yo, del tú y del aquel. Y así estamos constantemente creando nuestra identidad a través de esto. Nosotros no tenemos una identidad, pero solamente podemos constantemente identificar. Recuerden, la identidad es el resultado de la identificación, pero no hay una identidad detrás de la identificación. Así que, ¿qué es un ser? El ser nunca existe per se. El ser siempre es el resultado de experiencias que nos forman. De nuevo, debemos de voltear esta gramática. Nosotros generamos las experiencias. No es tanto que nosotros generemos experiencias, sino que las experiencias nos vuelven lo que nosotros somos. Así que si no somos personas de paz, así que de alguna manera no somos felices, no estamos tranquilos, siempre estamos generando problemas para los demás, en ese caso debemos de enfocarnos en la experiencia que hace que la persona que genera problemas sea un generador de problemas. Y no es solamente generar juicios o opiniones sobre esta persona que genera los problemas. Nadie nació siendo un generador de problemas. Yo soy de Austria. Y les puedo decir que incluso Adolfo Hitler nació siendo inocente. Es un resultado de las experiencias que lo convirtieron en ese monstruo que él se convirtió al final. Él no nació siendo un monstruo. Y esto va para todos. Y esto va para todos aquellos
que han hecho muchas cosas horribles y han hecho cosas terribles dentro de nuestra sociedad. Así que regresando a tu punto, Carlos, cuando exploraste esos temas de sexo, droga y rock and roll, como estas generaciones aquí, la psicóloga, psicoterapeuta Ruth Koenig inventó en la misma atmósfera, también tomando conocimiento de ese mismo ambiente, un modo de comunicación que se llama interacción basada en temas, y podemos ver que ella tomó un patrón y ella se pregunta si trabajamos en grupos, y ahora llegamos a tu cuestión de ayer también, de cómo podemos cambiar la didáctica curricular de las universidades para abordar los retos de nuestra época, este siglo XXI, cómo pasamos del 19 hasta el 21. Y me alegró cuando lo mencionaste porque tengo ahora la oportunidad de responder. El punto es que ella dijo, los estudiantes son personas organizadas en grupos, buscando personas que tienen más experiencias, llamados docentes o profesores, y en una atmósfera de aprendizaje general buscamos un triángulo equilibrado de el yo, el nosotros y el ellos. Entonces tenemos un tema. Este congreso o el seminario tiene un tema. Nos reunimos para aprender lo que es el tema, de la temática del congreso. Pero regresamos al punto que aprendemos mejor cuando equilibramos la relación entre el yo y el nosotros. Entonces tenemos que ser conscientes del grupo de estudiantes. No es solamente una cadena de individuos, sino que hay una interacción constante y utilizamos esta interacción para obtener un resultado de aprendizaje. Todo es cuestión de conciencia aquí en colegiatura, pero ¿qué significa? La palabra latina conciencia significa lo que sabemos juntos. Es lo que sabemos juntos. Así que aprender en un grupo generalmente es beneficioso y es mejor que aprender de manera aislada o solos. Pero esto requiere de un entendimiento didáctico. Tenemos que alejarnos un poco de esa idea del siglo XX de que la competencia da los mejores resultados. Es una creencia casi religiosa, no hay evidencia. Aprendemos mejor cuando colaboramos, porque para eso está diseñado nuestro cerebro. La conciencia significa que necesitamos didácticas que nos permitan los mejores resultados con los grupos particulares que están participando en cada proceso de aprendizaje. Es diferente. Entonces tenemos que preguntarnos cómo calificamos, cómo transferimos créditos, cómo asignamos créditos, ¿cierto? Pero es un principio que está más actualizado con lo que sabemos científicamente. Así que nosotros, las universidades, los docentes, tenemos que crear un ambiente que facilite la experiencia de aprendizaje. Si miramos a las aulas, a los salones que muchas universidades ofrecen en todo el mundo, no son buenos ambientes de aprendizaje porque no puedes moverte, por ejemplo, no puedes utilizar todo el sistema humano para aprender, lo reduces a unos sentidos pasivos de percepción que se limitan a tragar o digerir información. En algunos lugares ha cambiado. Tengo la impresión de que se han hecho intentos, incluso aquí, con algún éxito, pero no es el caso normal cuando hablamos de las universidades del mundo. Ahora esto no funciona. Ok, sí. Lo que quiero discutir ahora con respecto a estos principios didácticos y cómo los aplicamos para hacer que las personas se relacionen con todos los aspectos humanos
y que luego se conviertan en trabajadores profesionales de paz. Así que es la misma diapositiva, pero con unos nombres diferentes, porque ahora aquí el individuo nos referimos a él como ego, porque tiene mucho que ver con aspectos del ego. Cuando hacemos trabajo de paz, este trabajo de paz es sexy, es fácil ser un héroe en este ámbito. Entonces esto atrae a personas narcisistas, personas con mucho ego, a gente que le gusta el reconocimiento, los aplausos por lo que están haciendo, que les dicen, mira, vas y trabajas en lugares salvajes y trabajas con esta gente. Yo trabajé en algún momento en Irak y te dicen, wow, fuiste a Irak, eres un héroe, pero no soy un héroe, allá no hay nada heroico. En realidad estoy preocupado por mi seguridad cuando estoy allá. Pero esto sí atrae a este tipo de personas que sienten estas cosas. Tenemos que trabajar con el ego en el entrenamiento básico antes de enviarlos a alguna parte para equilibrarlos a un punto normal. El equipo es crítico porque hoy en día el trabajo de paz sucede casi exclusivamente en equipos, en grupos. Estoy más involucrado en trabajo internacional. Siempre nos enfocamos en el sistema Naciones Unidas. En el sistema Naciones Unidas, el motivo principal por el que fracasan las misiones de paz es que los equipos se cansan. Fracasamos porque los equipos colapsan, no por los problemas objetivos. Entonces, ir a Colombia, ir a Irak, ir a cualquier país al que querramos ir, eso no es tan problemático. El problema es cómo equilibrar un equipo que colapsa porque no logran identificarse o relacionarse entre ellos. Muchos egos grandes, y de pronto hay un hombre alfa como líder y a veces podemos desde el principio reconocer que se van a caer las cosas y es por esto que entrenamos y podemos aprender. De hecho, mencioné, este era algo que vino de una fuente filosófica judía. La palabra Ubuntu se volvió muy popular por ellos en el contexto de la transformación del sistema apartheid o segregado de Sudáfrica, y resulta que significa yo soy porque nosotros somos. Entonces yo solamente puedo ser un individuo con relación a ustedes. Tengo que aprender a ser un ser social. Eso no es fácil y no es bueno aprender a competir solamente y enfocarnos en nuestro propio beneficio. Este es el próximo. Tenía que darles algo para ustedes. Vamos a saltar a India. Les quería llevar la atención a esta última línea de la diapositiva, que de nuevo es un principio que utilizamos, siempre es la misma historia. Tenemos que trabajar en las universidades y especialmente en ciencias sociales para atraer la atención, alejar la atención de los estudiantes del ego y atraerla a la conciencia de nosotros, a la conciencia colectiva, y que Hanuman nos puede ayudar con esto. Es básicamente la misma historia. Okay, así que regresamos a Alberto. Si tomamos lo que hemos aprendido de él antes como metáfora para las filosofías transracionales que aplicamos en Innsbruck, podemos decir que nosotros, los seres humanos, somos simultáneamente individuos y relaciones. Así que no niego que somos individuos. Por supuesto, el ser humano, la conciencia humana funciona de esa manera. Siempre tenemos una conciencia del yo. Yo existo. Y esto también tiene que ver afecta la gramática. Y el gran fundador de la gramática humana en Europa, puede que conozcan a Antonio de Nebrija, fue el que creó en un año interesante, en 1492, presentó
la primera gramática de un lenguaje moderno europeo, que era el castellano, y informó a la reina católica que tenía un arma más poderosa que los cañones de la artillería. Y tenía la razón, porque la forma en que hablamos, la forma en que nos dirigimos, en que se dirigen a nosotros desde niños, va a crear nuestra percepción, los instrumentos para nuestra percepción del mundo. Así que si vivo en una gramática que siempre dice yo soy, yo hago, yo tengo, yo quiero, voy a identificarme con el yo. Así es como funciona el cerebro. Si le dices al cerebro que existe el yo, que tú eres el mejor, tú eres el más bello, tú eres el más importante, la gente termina creyéndolo, porque eso es una consecuencia del funcionamiento cerebral. Pero simultáneamente, lo que acabamos de decir, somos relaciones y nos vemos influenciados por todas las experiencias que nos forjan constantemente. Todas las experiencias del ser humano en sus edades tempranas tienen más influencia que las que tiene ya de adulto. Así que durante los primeros años tenemos una tendencia a repetir todo lo que vemos a nuestro alrededor, pero sí, esto nos forja. ¿Será que esto es una contradicción? Es la pregunta. ¿Cómo podemos abordar esta naturaleza tan dual de nuestra existencia? Vamos a ver cómo aplicamos estas ideas al aprendizaje. Primero nos basaremos en el estado actual de la neurociencia y la pedagogía. Es sencillo, creo que no será nuevo para ustedes, especialmente el rector, pero es necesario recordar estas cosas. Si vemos a los niños jugar y no han sido dañados por las instituciones, los jardines y las escuelas, y los dejamos que hagan lo que la naturaleza los lleva a hacer, veremos que el aprendizaje es un proceso que tiene 3 aspectos. Primero, no sorprende que es un proceso intelectual y cognitivo. Es decir, el aprendizaje viene en forma de información que yo debo entender. Ahora, eso para la mayoría de las universidades del mundo, ese no es el fin de la historia. Hasta el momento, las universidades son geniales porque entregan mucha información a los estudiantes. Segundo, practicar la noción aprendida. Los niños juegan, pero ¿qué significa el jugar? Significa que entendieron algo y que ellos tratan de hacerlo. El juego involucra todo el sistema psicosomático. Ellos juegan con todo su sistema, con toda su existencia, no solo con el cerebro o con algunas células que han entendido algo. Ellos lo hacen y lo hacen y lo hacen, lo repiten hasta que entienden cómo aplicar el contenido aprendido. Esto, lo siguiente tiene que ver mucho con la docencia académica. Es discernir la relevancia para futuros casos o usos. Así que enseñarle a los estudiantes cosas y darles entrenamientos para hacer las cosas. Si ellos no ven la relevancia en sus vidas reales, ellos olvidan las cosas inmediatamente después de un examen. Y me ha sucedido, yo he hecho estudios en mi vida como ustedes y yo sé que se me han olvidado muchas cosas. No sé qué fue lo que se me olvidó porque pues se me olvidó, pero sé que es mucho conocimiento que pudo utilizarse. Uno va a un examen y básicamente recitas un poema y te vas y se te olvida. Así que hay algo mal a nivel didáctico, es un desperdicio de tiempo. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué aprendemos algo de una manera tan bla, bla, bla y se nos olvida? Así que necesitamos didácticas que tengan esto en consideración y tenemos que ofrecer a los estudiantes algo que sea relevante para su vida.
Y también deben tener la opción, porque los profesores, la universidad, no puede saber del todo qué es relevante o qué será relevante en el futuro de los estudiantes. Los estudiantes tienen que tomar decisiones y eso es parte de la responsabilidad de ser estudiante. Tengo que reflexionar, ¿será que esto me ayuda? ¿Esto lo necesito? ¿Será que voy a trabajar con esto en el futuro? Así que sí, voy a los seminarios, voy a las clases, a los talleres y lo hago porque siento que lo necesito y es relevante y nunca se me va a olvidar. ¿O será que estoy yendo solamente para pasar y obtener un crédito? Así que cuando entendemos, de hecho esto es cómo funciona el cerebro, esto no hay mucho que discutir, pero ¿cuál es la consecuencia? Que necesitamos didácticas que se enfoquen en la significancia y en el entusiasmo, en lugar de un premio o un castigo. No es cuestión de identificar quién es el mejor del salón o quién es el idiota del salón. Lo interesante es que podemos aprender juntos, que podemos lograr y estar juntos, hacer las cosas juntos. Ya que somos seres relacionales, eso es sexy, eso es atractivo. Eso nos une y nos motiva. Lo segundo es que el aprendizaje es un proceso holístico que involucra la mente y el cuerpo. Y por supuesto, necesitamos salones, aulas que permitan esto, didácticas, profesores que se atrevan, porque a veces no luce muy académico en un sentido convencional. Hoy justo cuando comencé, cuando el docente nos dice quítate los zapatos porque vamos a bailar en un seminario académico. Vamos a oler el sudor de los compañeros. Eso sí, es muy instructivo hacerlo. Aprendizaje como una experiencia comunal. Ahora, lo que hemos hallado, no tengo mucho tiempo ahora, tengo entre 30 y 40 estudiantes en nuestros grupos, los mezclamos, tenemos estudiantes de todo el mundo y mezclamos disciplinas incluso, así que estudiantes de diferentes licenciaturas, diferentes programas son aceptados, cualquiera la disciplina. Incluso tenemos personas de ámbitos científicos y artísticos. Todos son bienvenidos y de todo el mundo, de todas las culturas, religiones y disciplinas académicas. E incluso mezclamos los semestres. Así que siempre tenemos una mezcla de estudiantes avanzados con principiantes para que puedan apoyarse. Y lo que hallamos, que me parece de lo más interesante, cómo funciona un semestre. Nuestros estudiantes viven juntos, pasan 2 meses del semestre sin descanso, sin noches de descanso, todos juntos y aprenden mucho acerca de los otros, comen juntos, todo lo hacen juntos. Y cuando llegan los principiantes, normalmente tenemos una noción de competencia en las clases. ¿Pero por qué? Porque los estudiantes llegan de estudios anteriores, con otros aprendizajes. Ellos siempre aprenden a tratar de ser el mejor. Y si quieren la beca para un programa en Innsbruck, deben ser los mejores en su programa. Así que llegan con esta noción y es difícil para ellos al principio creer que esto no es bienvenido aquí, no es lo que buscamos. Lo segundo, aquí tengo las palabras en latín porque creo que son muy instructivas. Lo segundo es compasión, que es interesante, la compasión. Sentir el dolor del otro, sentir o sufrir por el otro también. Es decir, puedo sentir tu dolor. ¿Cómo puedo sentir tu dolor? ¿Cómo esto puede ser contenido de aprendizaje académico? A mí debo entrenarme
porque solo puedo sentir lo que conozco. Si no tengo idea de cómo se siente tu dolor, no lo voy a sentir. Ese es uno de los problemas principales de nuestra juventud en el siglo XXI, donde los jóvenes crecen aislados en unos ambientes típicos donde se conectan más con aparatos electrónicos que con otros seres humanos. Entonces les cuesta leer las señales del cuerpo humano, las señales que nos indican que otra persona está sufriendo. Así que esto es parte del proceso en este grupo, en el desarrollo de este grupo, que entramos en una fase de compasión. Aún más difícil es la tercera, que ahora le decimos con source, con pater o complejo, complex. No tenemos una palabra para esto, ni en español ni en inglés. Esto yo lo utilizo para ayudarme a mí mismo. La palabra en inglés sería como compresión, pero se utiliza en otro contexto. Lo que significa, en realidad, es como un gozo empático. Entonces, lo primero era del dolor, ahora ve el goce, la alegría. Puedo sentir tu alegría, puedo sentir tu placer. Y de nuevo, hemos tenido estudiantes de más de 80 países en nuestro programa y la mayoría sufren, les cuesta esto, porque eso no lo aprendemos en nuestras sociedades. Tu disfrute significa que tú ganaste, es tu éxito. Entonces yo tengo que deprimirme porque yo perdí. No soy tan bueno como tú, si tú tienes alegría. Esto es una información con la que crecen los jóvenes en esta sociedad capitalista, patriarcal. Así que tenemos que llegar a un punto en el que podamos sentir alegría porque tú sientes alegría. Eso nos cuesta. Y el último, el cuarto, en esta fase es conciencia. Ya mencionamos lo que sabemos juntos. Así que al final del semestre queremos estar satisfechos juntos porque hemos logrado tanto juntos. Esto significa también que nosotros como docentes podemos celebrar porque nuestro grupo tuvo un buen rendimiento y los estudiantes van y ven la relevancia de la experiencia para sus vidas. Y esto tiene una consecuencia. Así que lo que hacemos tendrá un impacto en nuestra vida luego. Acabo de ver alertas, eso ya lo mencioné. Así que nuestras didácticas significan que nosotros preparamos un marco didáctico en el cual ellos puedan experimentar todo lo que he mencionado para hacer que ellos puedan hacerlo luego en su trabajo, entrar con esas ideas, esas nociones. Para hacer esto, tengo que referirme a otro de sus héroes, Paulo Freire, de Brasil, también muy conocido, quien dijo que uno no sabe de sí mismo lo que no ha demostrado, lo que no ha probado. Todos tenemos muchas fantasías, conceptos, estereotipos, ideas de nosotros mismos y pensamos y creemos en que no podemos hacer algo. No podemos, yo no puedo escalar, yo no puedo nadar, yo no puedo resolver esta tarea o no puedo hacer esto o lo otro. Y estudiar significa evaluarlo, probarlo. Si digo que no puedo nadar, pero nunca he intentado, ¿cómo lo sé? Entonces, los seres humanos podemos nadar, simplemente tenemos que intentar. ¿Para qué son las escuelas, los jardines? Hagamos que lo evalúen, que lo prueben, que jueguen. Y lo que obtendremos serán personas que se van de la universidad y dicen, sí puedo. Lo he demostrado. Y sé mis limitaciones. Sé que hay algunas cosas que realmente no puedo hacer y lo sé porque lo probé. Eso es muy claro. En aspectos físicos, si preguntamos qué tan rápido puedo correr, pues con entrenamiento llegaré a mis límites eventualmente, pero cuando se trata de lo emocional, de las cuestiones espirituales y mentales, psicológicas, sexuales, ¿qué sabemos realmente de nosotros mismos? No sabemos mucho en realidad.
pero se supone que estamos seguros de que no podemos hacer algunas cosas. Así que los programas deben estar para ampliar el entendimiento de nosotros mismos. Todavía tengo un minuto. Bueno, 2. Así que voy a mostrarles solo estas 2 diapositivas, solamente mencionando lo que es la meta de estos principios didácticos. Vemos aquí, en este diagrama, que hay aspectos de nuestros seres que conocemos y que queremos venderle a los demás. Por ejemplo, aquí todos me ven y ustedes perciben ciertas cosas de mí. Son cosas que yo sé y que quiero mostrarles. Esta es nuestra zona de cooperación. Podemos interactuar en este campo. Pero hay cosas que yo sé de mí mismo, pero que no quiero mostrarles, no quiero decirles. Tengo mis secretos. No soy tan amable como ustedes piensan. No les estoy mostrando eso, pero lo sé. Y hay aspectos de los que yo no soy consciente, pero ustedes los perciben, porque ustedes tienen sus sentidos humanos, como ya hemos hablado. Ustedes sienten cosas con respecto a mí de las que yo no soy consciente, tal vez. Y hay aspectos que ninguno de nosotros sabe. Ahora, concluyendo con esta última diapositiva, ¿cuál es la realidad de las universidades, de la vida universitaria? Que los estudiantes llegan con unas zonas de cooperación pequeñas, en realidad. Tenemos una tendencia a escondernos. Hemos aprendido que no es bueno presentarnos de manera abierta y esto reduce nuestras oportunidades de relacionarnos. Ahora, la meta más importante en estos estudios de paz, y creo que para todas las disciplinas, es ampliar la zona de cooperación. Creo que esa es nuestra responsabilidad como instituciones, como docentes, como rectores, que demos un marco en el que los estudiantes puedan explorar sus zonas de cooperación. Lo que hablamos ayer, que jueguen con sexo, droga y rock and roll, ¿cierto? Pero intelectualmente, ¿cierto? Esto es lo que tiene que suceder. Y esto nos da un mejor entendimiento de nosotros mismos y nos mejorará la calidad de la vida académica. En estudios de paz, bueno, no puedo utilizar esto más, pero es súper importante porque solamente cuando tenemos esta experiencia y estamos en todos estos aspectos y entendemos cómo funcionamos, solamente en este punto podemos relacionarnos con los demás cuando vemos un conflicto y entrar en la escena y ver no solamente la superficie, ver la violencia, sino ver las cualidades humanas detrás. La superficie no es la verdad. La verdad está en todas las capas que están por debajo, las capas de la existencia humana. Muchas gracias. Thank you also for your patience.